La Atlántida. ¿Qué es lo que se sabe de este misterioso lugar? En uno de los videos más recientes del canal, hablé sobre la Atlántida, un lugar que hasta el día de hoy sigue levantando el interés de los historiadores, científicos y personas en general. La Atlántida es una de las miles de ciudades perdidas o ciudades fantásticas que a lo largo de la historia diferentes culturas han mencionado sobre su existencia y que ha obsesionado a aventureros y exploradores, como El Dorado o la Fuente de la Eterna Juventud, otros de los misterios más grandes de la historia que fueron buscados por los conquistadores españoles, pensando que tales sitios se encontraban aquí, precisamente en América. La Atlántida se piensa que en realidad existió o existe por allí en las profundidades de los mares, que aún no han sido exploradas y que por tanto intrigan por su enorme extensión y por lo poco que sabemos de ellas. Quien habló por primera vez de la Atlántida no fue otro más que el mismísimo Platón, en su obra El Timeo y también en Critias, en donde hace una descripción muy precisa de la ciudad, o más bien del continente, según algunos mencionan, por la enorme extensión de territorio que tenía la Atlántida según Platón. Cuenta Platón que la Atlántida es una de las historias más comunes y que en muchas de las ciudades del Mediterráneo se conoce sobre esta ciudad fantástica. Fue comunicada por los egipcios a su abuelo Solón. De acuerdo con Platón, los atlantes eran seres muy hermosos y avanzados en tecnología, pero también en la organización de su sociedad, pues decía que provenían de los mismísimos dioses y que todos ellos eran semidioses pertenecientes a la estirpe del mismísimo Poseidón, quien fue el encargado de proteger y de crear a los atlantes. Lo impresionante de esta historia es que se remonta 9000 años en el pasado, desde la época en la cual Platón contó el relato, es decir, en el siglo V a.C., de manera que para nuestra época, la Atlántida tendría alrededor de 12.000 años, además de que la situaba más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar, de manera que la Atlántida estaría en el precisamente Océano Atlántico, entre Europa y América. La isla abundaba de recursos, producto de los favores del dios de los mares. Tenía islas donde había minas de oro y de plata, así como de múltiples metales preciosos y minerales, entre ellos uno denominado oricalco, conocido como cobre de montaña, que era para los atlantes más valioso que el oro. Además, también tenían madera y una fauna variada y exótica, entre ellas se encontraban los elefantes. También poseía múltiples y muy variados alimentos. Según Platón, los egipcios decían que la Atlántida era una especie de isla de alrededor de 555 kilómetros de longitud, pero que su isla principal tenía alrededor de 379 kilómetros de largo. Las islas estaban dispuestas en círculos concéntricos divididos por fosos, y unidas todas ellas por varios puentes o caminos. Cuando los dioses se repartieron la tierra, la Atlántida quedó en manos del dios Poseidón, quien se enamoró de una mortal habitante de la Atlántida llamada Clito, de manera que para protegerla o para mantenerla prisionera según algunas versiones, Poseidón formó estas islas que rodeaban la ciudad principal de la Atlántida, en forma concéntrica o de anillos, rodeando de esa manera la montaña donde habitaba su amada, pues en la isla principal o en la capital de la Atlántida había una enorme montaña. Poseidón tuvo con Clito 10 hijos a los cuales les tocaba un reino, que Poseidón dividió entre las islas, de modo que fueran 10 los reinos a gobernar. A su hijo mayor, llamado Atlante o Atlas, le dio la isla principal y la montaña que estaba rodeada por los círculos de agua, de manera que Atlante tendría también dominio o poder sobre sus hermanos y sus respectivos reinos. En honor precisamente de Atlante se le denominaría a la Atlántida, y de esa manera al océano circundante como Atlántico. Bajo su reinado, la Atlántida edificó varios edificios de increíble belleza, levantando sobre la montaña la Acrópolis con el Palacio Real y un templo dedicado al dios Poseidón. Cada anillo era vigilado y tenía puertas y torres así como murallas. Su sociedad era gobernada por leyes escritas en una columna de oricalco dentro del templo de Poseidón. Las leyes más importantes eran aquellas que disponían la ayuda de los diferentes reinos entre sí, el no hacerse la guerra unos contra otros, así como tomar decisiones consensuadas, es decir, todos debían de estar de acuerdo, dirigidos todos ellos por la estirpe de Atlas o Atlante. Cada 5 o 6 años los reyes se reunían para hacer acuerdos y sancionar a aquellos que ante sus ojos habían incumplido con las normas que los vinculaban. Todo parecía ser perfecto. La Atlántida era algo conocido como utopía,
es decir, la sociedad perfecta. La justicia y la virtud eran los principales valores y principios que regían a la ciudad, pero todo comenzó a cambiar cuando los atlantes se volvieron belicosos, es decir, les agradaban las guerras y conquistaban territorio tras territorio, lo que también deterioró su sociedad, volviéndose arrogantes, soberbios, corruptos, con ansias de poder. Los vicios y el libertinaje fueron los que destruyeron a la sociedad atlante, además de haber sido derrotados según la historia por los atenienses, luego de que los atlantes buscaran el dominio de Grecia y de Egipto. Los dioses, cansados de la arrogancia de los atlantes, finalmente se reunieron con Zeus para determinar qué es lo que deberían de hacer. Allí termina el texto, pero se suele asumir que la Atlántida fue destruida por su propio protector, Poseidón, quien enviaría un terremoto y hundiría la isla en las profundidades de los mares para siempre. De acuerdo con el relato en el Timeo, la Atlántida desapareció en un día y una noche terribles. Lo extraño de esta historia es que no se sabe si la Atlántida existió realmente, o si simplemente fue la creación de Platón, quien la imaginó de esa manera, pues no se han encontrado textos antiguos egipcios o de otras culturas que mencionen a la Atlántida, y no era de ninguna manera extraño que Platón haya inventado la historia, porque en sus diálogos Platón solía inventar su propia mitología, con el propósito de ejemplificar o ilustrar sus posturas filosóficas. De manera que la Atlántida, por ejemplo, sería una forma en la que Platón mostraría lo que ocurre cuando una sociedad se separa de la justicia y de la virtud, y cómo la arrogancia, la soberbia, la corrupción y el libertinaje suele destruirla. Aunque también es debatible, ya que no es tampoco extraño que alguna sociedad en el pasado haya sido destruida por completo por un evento desconocido, en general también por eventos o catástrofes naturales como terremotos, erupciones o tsunamis. En los textos escritos posteriores, como por ejemplo Estrabón y Posidonio, mencionan que la Atlántida no era un mito, sino que era una ciudad real. Plinio el Viejo también da testimonio de la veracidad de esta historia junto con Plutarco, quien no solo le da veracidad a la historia, sino que además les da nombre a los sacerdotes egipcios que contaron la historia a Solón. Según Plutarco, los relatores de la historia fueron Sonquis de Sais y Xenofis de Heliópolis. Fueron varios filósofos de la antigüedad, así como también pensadores y literatos, quienes defendieron o pusieron en duda la existencia de esta isla misteriosa que Platón narra en sus escritos, pero ninguno en realidad la había visto o tenía alguna prueba de su existencia más que referencias dudosas. De cualquier manera, por un tiempo, la curiosidad o el interés en la Atlántida se perdió hasta el siglo XV y XVI, que la historia volvía a ser del interés de poetas y pensadores, así como científicos y artistas diversos, que la veían como un vestigio de los conocimientos geográficos del pasado, e inclusive se le relacionó con el descubrimiento de América por parte de los exploradores europeos, haciendo que la Atlántida fuera una referencia a la misma América. Colón encuentra esta semejanza en la palabra atl, que significa agua en el náhuatl, diciendo que quizás los aztecas eran los referidos atlantes. Se considera también que la Atlántida, al momento de haberse hundido, los sobrevivientes pudieron haber llegado a América, en donde fundaron sus propias civilizaciones viniendo del mar. Inclusive algunos de los mitos de la fundación aztecas o mayas podrían ser referentes a la fundación de sus civilizaciones después de haber llegado de los mares. También se dice que en realidad de la Atlántida parten todas las civilizaciones conocidas, que se repartieron por el mundo una vez el cataclismo hundió a su continente, produciéndose así civilizaciones como la egipcia, la griega, así como las civilizaciones mesoamericanas. Un médium estadounidense llamado Edgar Cayce sostenía que la Atlántida estaba gobernada por una teocracia, en donde se establecía la ley del uno y que tenía tecnología avanzada utilizando cristales de cuarzo, que a su vez dependía de un gran cristal. Sin embargo, abusaron de ese poder y la ciudad se hundió. Los sobrevivientes llegarían a Egipto y guardarían los secretos de la Atlántida en la Esfinge. Predijo una vez que en 1968 la Atlántida volvería a la superficie frente a las costas de Florida. Un año después, en 1969, surgió una formación rocosa sumergida en las aguas de Bimini en las Bahamas, que fue considerada como un resto de la isla desaparecida, cumpliéndose así la profecía del médium, pero en realidad los geólogos creen que es una formación natural llamada roca de playa. Como mencioné con anterioridad, cientos de teorías se han esgrimido sobre lo que ocurrió en aquella isla, que algunos piensan era un continente en medio del mar Pacífico, pero ninguna de las teorías han sido probadas aún. Una de las teorías más fuertes sobre la Atlántida es la desaparición de la civilización minoica en la isla de Creta, en Grecia, una isla y civilización conocida por Egipto, y además también conquistadora de varios pueblos griegos,
que cumple con estas condiciones de la narración de la Atlántida. Una, el ser conocida por los egipcios, e inclusive ser inspirados por ellos para la creación de su cultura, y otra es la conquista de Grecia que se menciona en la narración. Pues los atlantes buscaban conquistar a los griegos y los egipcios, siendo detenidos por los atenienses. La teoría fue propuesta por Marinatos y desarrollada por el sismólogo Angelos Galanopoulos. La teoría fue aceptada por gran parte de la comunidad interesada en la Atlántida, inclusive por el fallecido oceanógrafo Jacques Cousteau. Además, también la Creta minoica era una sociedad civilizada y sumamente avanzada, pero lo más importante es que la civilización también desapareció, lo que tiene la relación más importante con la Atlántida, pues concuerda con que la ciudad fue destruida por un maremoto y por una erupción. Fue precisamente en el año de 1628 a.C. que sucedió ese evento fatal. El volcán en ese entonces llamado Tera, hoy en día conocido como Santorini, hizo erupción, de manera que gran parte de la isla desapareció, desencadenándose a la vez un maremoto que terminó por destruir toda la civilización minoica y que no haya tenido tiempo de huir en busca de un nuevo lugar para habitar. Se dice que la erupción oscureció la atmósfera hasta tal grado que era visible desde China este fenómeno. Otra de las teorías más interesantes es que la Atlántida en realidad estaba ubicada en el sur de la península ibérica, en una región conocida como Tartessos. Desde 1673 que José Pecer mencionó esta posibilidad en un libro conocido como Aparato de la Monarquía Antigua de las Españas, siendo el arqueólogo alemán Adolf Schulten el que retomaría esta teoría y la popularizaría en 1922. Otra de las teorías más controversiales fue la del investigador Jim Allen, quien aseguraba que la Atlántida en realidad se ubicaba en América, específicamente en un altiplano de Bolivia, en Pampa Auyagas, coincidiendo muchas de sus características con las que había mencionado Platón en su narración, pensando que el cerro volcánico de Pampa Auyagas es donde se supone estaba la capital de la Atlántida, con sus anillos concéntricos, y que la leyenda griega tiene su origen en una antigua leyenda andina, llamada la leyenda del desaguadero, en donde se relata precisamente que los dioses castigaron una ciudad hundiéndola debajo de un lago. El investigador nos dice que la ciudad de Tiahuanaco originalmente formaba parte de la Atlántida, realizando una investigación en el lago Titicaca, con el objetivo de encontrar la ciudad sumergida. Se dice que la ciudad fue erigida hace 15.000 años aproximadamente, por lo que tiene la antigüedad que Platón mencionaría en su relato, pues decía que la desaparición de la ciudad sucedió 9.000 años antes de que él contara la historia. Sin embargo, el arqueólogo Antonio Sagarnaga, diciendo que los círculos concéntricos de Pampa Auyagas son formaciones naturales y no artificiales hechas por el hombre, y teniendo en consideración que Jim Allen suele mezclar teorías y culturas sin relación aparente, con la finalidad de que sus teorías se embonen y sean creíbles, desmiente la veracidad de estos hechos. Se han llevado a cabo congresos de varios científicos y autoridades en el tema de la Atlántida para discutir académicamente la veracidad o validez de ciertas teorías, así como el pensamiento de varios intelectuales respecto a este asunto, que nos muestra cómo un filósofo de hace más de 2500 años mantiene al mundo en vilo por su mención de una isla fantástica que desapareció en la profundidad de los mares por un castigo divino. Pero ¿por qué sigue causando tanta controversia e interés el tema de la Atlántida? ¿Y por qué fue rescatada a tantos años de haber sido contada por Platón? Pues en principio, el descubrimiento por parte de los europeos del continente americano les hizo pensar que las antiguas historias que todos pensaban eran fantasiosas y por lo tanto falsas, volvieron a estar en duda, y que quizás estos relatos eran verdaderos, dando esperanzas a continuar explorando los mares en búsqueda de la Atlántida y de otras tierras míticas hasta el momento solo conocidas en relatos antiguos. Se piensa que en realidad es una pérdida de tiempo el buscar a la Atlántida, pues simplemente es un mito inventado por Platón, como muchos otros que inventó en su momento para poder explicar sus metáforas o analogías filosóficas. En este caso inventando lo de la ciudad de Atlantis, por el hecho de dar a entender que una sociedad en extremo belicosa, soberbia, orgullosa y corrupta es susceptible de desaparecer en los mares. Pues la Atlántida no desapareció por alguna catástrofe natural, sino que como ocurre en la actualidad, con la soberbia y con el gusto por la guerra que tiene el ser humano, en realidad somos nosotros mismos quienes condenamos a nuestra especie y que nuestra civilización desaparezca, no por la furia de ningún dios, sino por nuestras propias acciones.
Pero es necesario que tú comentes, ¿qué es lo que piensas? ¿Crees que la Atlántida en realidad existió? ¿O crees que, como muchos científicos y pensadores, es solo una invención de Platón? En los comentarios podrás dejar tus impresiones y dudas, así como recomendaciones, por si quieres conocer acerca de algo en particular. Suscríbete si quieres ver más videos de este tipo. Dale like y comparte estos videos, esto me ayudaría mucho. Sin más que decir, solo desearte dulces sueños.